Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en este Congreso Internacional Lean Construction México que estamos aperturando para toda Latinoamérica con excelentes ponentes de altísimo nivel de calidad. En este momento estamos dando la apertura a la charla con la que vamos a continuar este proceso de divulgación y qué más que en compañía de un gran exponente de talla internacional. Estoy hablando del ingeniero Gerardo Medina, quien se conecta en vivo y en directo para todos nosotros a través de esta plataforma de Zoom. Gerardo, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas noches, mi estimado Juan Francisco, y muchísimas gracias por esta gentil invitación que me hace a participar en este congreso. Y bueno, espero que la audiencia y todos los participantes que están asistiendo a este congreso, pues, o a esta exposición, sea de su total agrado. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, buenas noches. Bueno, el tema que voy a tocar hoy es un poco distinto a lo que verán a oír en este congreso. Pues voy a hablar de Lean Construction en la historia de grandes proyectos de construcción. Tenemos que obviamente entonces considerar ciertos principios o pilares que se encuentran implícitos dentro de todo proceso de construcción y de los cuales han oído ustedes, por supuesto, nombrar en alguna oportunidad cuando se habla de Lean Construction. Y estos son la reducción y eliminación de las actividades que no aportan valor al proyecto. En segundo lugar, tendríamos el incremento del valor de las actividades que sí aportan, por supuesto, valor. En tercer lugar, pues trabajar o tratar de lograr la reducción de la variabilidad. Luego tendríamos la reducción del tiempo del ciclo de cada una de las fases, la simplificación del proceso, eliminando aquella información que no sea realmente necesaria, incrementando la flexibilidad de la producción, transparencia del proceso, control y gestión del mismo, búsqueda de una mejora constante para la ejecución de nuestros procesos de construcción y por último el benchmarking. Este enfoque obviamente considerado como reciente hace que los agentes y partes interesadas que intervienen en un proyecto de construcción estén en permanente contacto desde el inicio hasta el fin del mismo. Además, es una supuesta nueva manera de proyectar y construir, donde la gestión del suministro y montaje son también una parte muy importante y fundamental para conseguir el resultado satisfactorio de nuestro proyecto. Esta noche quiero hacerles llegar un mensaje quizás un poco ortodoxo y diferente a lo que tendrán oportunidad de escuchar a lo largo de este congreso en las diferentes ponencias, y que a la vez los haga viajar en su imaginación para poder visualizar desde otro punto de vista lo logrado por el ser humano a lo largo de los tiempos. Es evidente y razonable señalar que a través del desarrollo de la construcción se hayan aplicado uno o varios de los principios mencionados anteriormente de Lean Construction para lograr hacer la entrega de los proyectos más emblemáticos de la extensa historia de la construcción desarrollados por la humanidad. Y me atrevo a decir que la dirección de proyectos no es una actividad nueva o de corta data, pues ha estado desde hace cientos y miles de años. Entonces, como ejemplo de los resultados de proyectos o de estos proyectos exitosos, les voy a comentar sobre aquellos proyectos que a mi entender, a mi humilde opinión, son las 25 construcciones más importantes de la historia de la humanidad y que de una manera u otra han considerado o tomado en cuenta, como ya les mencioné, uno o más de los principios que rigen la filosofía Lean Construction. En primer lugar, les voy a comentar sobre este proyecto desarrollado en Dubái, que es la palmera de Jumeirah, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Este es un proyecto contemplado de un conjunto de islas artificiales cuyos materiales de construcción serían suficientes para edificar una pared que rodee todo el planeta Tierra 3 veces. Sobre estas islas se construye una infraestructura de tipo comercial y residencial
pues se espera que se conviertan en uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Se encuentran en la costa de la ciudad de Dubái, en el Emiratos Árabes Unidos, obviamente, y este proyecto aumentará en unos 320 kilómetros la superficie de las playas de Dubái. Y la lleva a cabo una empresa llamada Nexham Properties, la cual a su vez encomendó su construcción y desarrollo a las compañías belgas Jan de Nul y la neerlandesa Van Oord. Para construir estos proyectos de arena es necesario entonces, o fue necesario extraer del fondo del Golfo Pérsico este material. Sin ir más lejos, la draga más grande del mundo, es decir, la draga Cristóbal Colón, que fue construida en la naval de Sestao en España, fue empleada en este megaproyecto para extraer todo el material que se requiere para hacer el relleno y conformación de estas grandes islas. Un punto interesante de este proyecto es que alrededor de cada una de esas palmeras o cada una de esas islas hay un gran rompeolas de piedra que la protege contra el oleaje y las acciones de los factores ambientales. En particular, el rompeolas de la Palma de Yemeray tiene aproximadamente un poco más de 5.000 toneladas de roca. Entonces, todo este tipo de información que les estoy dando, pues les puede permitir a ustedes empezar a hacer un viaje imaginativo de todas las complicaciones, de todo lo que tuvieron que hacer estos grandes constructores para lograr desarrollar esta interesante construcción o este interesante proyecto que todavía está en ejecución. Seguidamente les voy a hablar de otro gran proyecto, que es el proyecto del acueducto de Segovia, pero este ya es un poco más antiguo. El acueducto de Segovia es un acueducto romano que llevaba agua a la ciudad española de Segovia, de allí su nombre. Su construcción data del siglo II después de Cristo, estaríamos hablando del año de entre el 100 y el 200, y a finales del reinado de lo que se conoce del emperador Trajano, o a principios de la del emperador Adriano. El acueducto de Segovia conduce las aguas de un manantial llamado Fuente Fría, que está situado en una sierra cercana a la ciudad de Segovia, en un paraje que se conoce con el nombre de La Cebeda. Este acueducto recorre más de 15 kilómetros hasta llegar a la ciudad. El agua se recoge entonces primeramente en una cisterna o en una excavación, un pozo, para ser conducida a continuación por un canal en forma de sillares hasta una segunda torre, donde se decanta y se desarena. Ya empezamos a ver las bondades pues, de este tipo de proyecto, y estamos hablando del siglo 100 o el año 100 o 200 antes de Cristo. Entonces, una vez que llega a esa torre, se decanta y se desarena para continuar entonces su camino hacia la ciudad. Las pendientes de este acueducto están en el orden del 1%, y en aquellos entonces pues no existía la tecnología que teníamos nosotros ahora, pero sin embargo en su momento era la mejor tecnología que se tenía. En la parte más elevada de este acueducto tiene una altura aproximada de 28 metros y cerca de 8 metros, de 6 metros de fundaciones para poder soportar esos pilares que están allí. Y tiene dos órdenes de arcos sobre los pilares. Como lo pueden ver en estas fotos, en las fotos tiene dos juegos de arcos. En total tiene 167 arcos. Y la parte más visible y por lo tanto la más famosa de este acueducto es la arquería que cruza por la plaza Azoguejo con sus 28 metros de altura. Este acueducto tiene aproximadamente 24.000 bloques de granito y además de eso se construyó sin ningún tipo de pegamento o cemento, y cada uno de esos 167 arcos que lo componen tiene una altura de 9 metros. Entonces aquí podemos ver otra vez cómo en ese tiempo pues
los constructores de ese momento pues tuvieron que sobrepasar los inconvenientes que se les presentaba durante la ejecución de este importantísimo proyecto para ese entonces, y algunos de los principios que ahorita consideramos como modernos o nuevos o novedades de Lean siempre se han utilizado o se utilizaron en este proyecto en particular. Seguidamente les quiero hablar pues de otro proyecto emblemático. Todos deben saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de la Gran Muralla China. Contando con todas las ramificaciones y construcciones secundarias que tiene la Muralla China, se calcula que tiene aproximadamente unos 21.200 kilómetros de longitud. Vean el tamaño de la envergadura de este proyecto. Y eso va desde la frontera con Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi en la parte norte de China, a lo largo del arco que delinea aproximadamente el borde sur con Mongolia interior. Aunque hoy solo se conserva más o menos el 30% de esta muralla, que son nada más y nada menos que 8.500 kilómetros. En promedio, esta gran muralla mide de 6 a 7 metros de alto y en sectores de ancho tiene aproximadamente entre 4 a 5 metros. Y se comenzó a construir en el año 475 a.C. Y su construcción duró hasta el siglo XVI, aproximadamente el año 1540, para proteger a China de los ataques de los mongoles. Los materiales que se utilizaron acá son aquellos que estaban disponibles en los alrededores de la construcción. Entonces, cerca del área de Pekín se utilizó piedra caliza, que era el material que estaba mucho más presente en la zona, y en otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente, era una larga tapia de arcilla y arena cubierta con varias paredes de ladrillo secados al sol. Eso la hizo pues una estructura muy resistente a los impactos de las armas de asedio o que utilizaban los mongoles para tratar de penetrar en el territorio chino. En cuanto al material de la parte de la muralla construida durante la dinastía del emperador Qin, la materia prima dependía de la disponibilidad de tierra, mientras que el diseño y la ubicación de las torres de vigilancia, de los cuarteles y los pasajes eran seleccionados sobre la base de las ventajas estratégicas, ¿okay?, que podría ofrecer la configuración física en ciertas y determinadas regiones, así como están viendo pues estos puestos de observación en las distintas fotografías que están mostradas en la lámina. Entonces, las paredes se construían con capas alternas de grava triturada y caña y estaban cubiertos con arcilla para ser protegidas de la erosión y hacerlas más difíciles de escalar. Aquí vemos otro ejemplo pues de cómo el ser humano pues en esta construcción tuvo que utilizar su ingenio, tuvo que ver cómo lograba, aunque su construcción duró muchísimos años, pero esto se debe a que en función de cómo se iba necesitando, o sea, cuál era la necesidad del cliente, pues había que agregarle ese valor, darle esa satisfacción e ir construyendo y alargando la muralla en la medida que era necesario. Otro de los grandes proyectos, y este es uno que a mí particularmente me gusta de sobremanera, es el famoso Taj Mahal en la India. Este proyecto, el Taj Mahal, es un monumento funerario, ¿okay? Esto es prácticamente como una tumba, que se construyó entre el año 1631 y 1654 en la ciudad india de Agra, que se encuentra a las orillas del río Yamuna. Y fue construido o mandado a construir por el emperador musulmán Shah Jahan para su dinastía, que era un emperador de la dinastía mongol. El imponente conjunto de edificios se erigió pues, o se construyó en honor a la esposa favorita de este emperador musulmán llamada Mumtaz Mahal. Por eso es que se llama el Taj Mahal,
que murió en el parto de su 14º hijo, y lamentablemente pues este señor pues decidió construirle este mausoleo, ¿ok? Con los materiales más finos que había en la época. Se estima que en su construcción trabajaron alrededor de 20.000 obreros bajo la dirección de un conjunto de arquitectos liderados por el arquitecto de la corte. Esta increíble tumba fue construida con mármol blanco. Por las mañanas tiene la peculiaridad que por las mañanas se ve de color rosado, por las tardes se ve de color blanco y por las noches se ve dorado por el reflejo de la luna. Además, hubo una cantidad de trabajos hidráulicos que pueden ver en la foto inferior izquierda que tienen allí en la lámina, que viene del río Yanuma y es una conducción a través de canales con unas pendientes exactas, perfectas para lograr pues que haya un constante flujo de agua a lo largo de todo el sistema hidráulico que rodea a este enorme mausoleo. Aquí volvemos a ver otro ejemplo, pues, de cómo utilizar, como dije al principio, uno de los varios principios que tiene el Lean Construction para llevar a cabo y exitosamente este proyecto. ¿Okay? Aquí les quiero hablar de otro proyecto que es sumamente interesante. Este proyecto es el tren transiberiano que es en Rusia. Este ferrocarril que conecta el este con el oeste del país ruso, pues el país más grande del mundo. Ahí ven en la gráfica superior izquierda, ven las diferentes líneas. Este ferrocarril cruza 8 franjas o 8 usos horarios. Atraviesa alrededor de 87 pueblos y ciudades y 16 ríos, lo que implicó pues un alto grado de desarrollo de puentes para poder salvar esos escollos o esos impedimentos físicos que se le presentaban durante el periodo de construcción. Mientras tanto, utilizaban barcazas para pasar los vagones de un lado a otro. Este ferrocarril transiberiano es una red ferroviaria de carga y de pasajeros que conecta la Rusia europea con las provincias del lejano oriente ruso y además llega hasta el Océano Pacífico, además de ir a Mongolia, a China y a Corea del Norte. La línea original de este tren tiene una longitud de nada más y nada menos de 9.288 kilómetros. Su construcción empezó a finales del siglo XIX, alrededor del año 1890 por allí, y se completó en 1904. Como pueden ver, esto duró aproximadamente en construcción 14 años. Posteriormente se han construido otras 3 rutas, no la línea principal que ven allí es la línea en rojo, ¿ok? Y después se hicieron unas rutas diferentes que son otros ramales que abarcan otros 10.300 kilómetros más o menos. Y está operado por los ferrocarriles rusos y el tren transiberiano constituye el mayor sistema único de transporte terrestre en el mundo, en este sentido, y el segundo recorrido ferroviario más largo después del complejo Madrid-Gibú, que tiene aproximadamente unos 12.000 kilómetros. Este tren forma parte de la llamada nueva ruta, de la seda, porque en anterioridad pues eran a través de animales y camellos, y se le dio ese nombre pues para significar la importancia que tuvo él en el desarrollo económico de las regiones del este asiático y comunicándolas pues con la Europa oriental. Como dije anteriormente, la línea se divide en 7 secciones, sobre la totalidad o la mayor parte de las cuales se trabajó simultáneamente, utilizando una mano de obra de aproximadamente unos 90.000 trabajadores. De esta sí tenemos un costo, porque es una obra un poco más reciente. El costo total se estima en un poco más de $45 millones.
Y la primera sección, que va de la población de Chelyabinsk al río Ob, fue terminada a un costo de 1.3 millones de dólares, menos de lo estimado. Entonces aquí estamos viendo otro de los principios, que es la reducción de la utilización de recursos. Estos ferroviarios ofrecieron ciertas personas ligadas al mundo del transporte ferroviario, ofrecieron sugerencias para ahorrar fondos, como por ejemplo mediante la utilización de transbordadores en lugar de túneles, cuando hacían en lugar de puentes para pasar los ríos, hasta que el tráfico incrementó y fue necesariamente pues obligatorio la construcción de los puentes respectivos. Entonces, los diseñadores insistieron y aseguraron en ese momento que la decisión de construir un ferrocarril ininterrumpido pues era una mejor solución. Entonces vemos otra de las aplicaciones de los conceptos Lean en este proyecto, que data de aproximadamente 200 años. Después, si estamos llegando a un proyecto un poco más moderno, este lo deben conocer todos ustedes, deben haber visto fotos de este. Ese es el famoso Burj Khalifa de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Ese Burj Khalifa es el rascacielos que está ubicado en Dubái y con sus 828 metros de altura es la estructura más alta que se tiene registro en la historia de la humanidad. El Burj Khalifa es la parte central de un desarrollo conocido con el nombre de Downtown Dubai, que es un complejo de aproximadamente unos 2 kilómetros cuadrados construido o situado junto a la avenida principal de Dubái, que se conoce con el nombre de Sheikh Zayed, y atraviesa transversalmente la ciudad de Dubái a todo su ancho. La construcción de este rascacielos en particular comenzó el 6 de enero de 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero del 2010. Entonces, la construcción duró aproximadamente 6 años. El arquitecto principal del proyecto fue Adrian Smith, que trabajó junto con la firma Skidmore, Owens y la empresa Merrill, de más de hasta el año 2006. La construcción del Burj Khalifa, de este edificio, pues contó con un presupuesto estimado de más de 4.000 millones de dólares, que al final se incrementó hasta 20.000 millones para el desarrollo completo de lo que se conoce como el Downtown Burj Khalifa. O sea, no solamente el edificio, o sea, aquí todo lo que rodea, toda esa zona que rodea al rascacielos, pues eso tuvo un costo aproximado, como les dije, de unos 20.000 millones de dólares. En julio del 2007, la empresa promotora anunció que el entonces Burj Dubai había sido superado en altura, había superado, perdón, el récord de altura que ostentaba hasta entonces otro rascacielos que veremos más adelante, que es el Taipei 101, que contaba en ese momento o todavía actualmente con 508 metros de alto. Entonces eso lo hizo convertirse en el edificio más alto del mundo. Este récord no fue oficial sino hasta el 4 de enero del 2010, pues el organismo encargado, perdón, tengo una llamada por aquí, pero no voy a contestar. El organismo encargado de certificar las alturas de los edificios o de medir las alturas, que es el Consejo de Edificios Altos y de Hábitat Urbana, que está radicado en Inglaterra, no reconoció la altura definitiva del edificio hasta que concluyeron sus obras, porque él tuvo ciertos inconvenientes y por eso es que hasta que no hubo una construcción total y la finalización total de todas las obras del complejo, pues no le otorgaron el premio a la estructura más alta jamás construida por el ser humano. También pues la estructura de este edificio está compuesta de hormigón armado hasta la planta 156, que corresponde más o menos a una cota de 586 metros de alto,
y desde ese piso las plantas están hechas de acero, ¿ok? Elementos prefabricados de acero, las que hace, pues, lo que hace, por supuesto, más ligero y el peso del edificio se aligera y entonces permite, además, una construcción un poco más rápida, ¿no? La cimentación de este edificio, o la fundación, es la más grande jamás construida en el mundo. Se compone de un innovador concepto basado en estudios geotécnicos y sísmicos, y el edificio es soportado en la primera instancia por una inmensa placa de hormigón que tiene aproximadamente 4 metros de espesor, sumando un total de 12.500 metros cúbicos de hormigón. Esta placa, a su vez, está soportada por un sistema compuesto por 192 pilotes de 1,5 metros de diámetro en su base, y que tiene, y esos pilotes tienen además 43 metros de profundidad. Entonces volvemos a ver aquí un poco más modernizado, pues las recurrencias y las necesidades que tienen que salvar los diseñadores y constructores para lograr llevar un proyecto exitoso a su fin, aunque este proyecto pues tuvo sus correspondientes inconvenientes. Este es otra de las estructuras emblemáticas de años, digamos, de data reciente, tiene aproximadamente 30 años, que es el puente Hakashi de Japón. Este puente está ubicado en el estrecho de Hakashi Haikyuu, o también llamado el puente sobre el estrecho de Hakashi, que es el puente que une a la ciudad de Honshu con la isla de Akai, cruzando uno de los estrechos más transitados del mundo, que tiene aproximadamente un movimiento de 1.000 embarcaciones diarias. Este puente suspendido, obviamente, es el más largo del mundo. Tiene una longitud de casi 4 kilómetros, para ser exacto, tiene 3.900 y tantos metros, y su tramo principal suspendido tiene casi 2 kilómetros, tiene 1.990 metros de longitud. Este está soportado por 2 cables que son considerados como los más resistentes y pesados del mundo. Y para lograr la construcción de este puente se requirieron aproximadamente 2 millones de obreros que se tardaron 10 años trabajando para hacer la construcción de esta magnífica y bellísima obra de ingeniería. La construcción no comenzaría sino hasta mayo de 1986, y el puente fue abierto en el 5 de abril del año 1997. Entonces aproximadamente casi 9 años. Igualmente, pues otro reto, porque tenían el problema de cómo solventar el gran tránsito o el tráfico naviero que atraviesa o circula a través del estrecho donde está ubicado. Ahí pueden ver en la foto inferior, pues, cómo se conecta, y ahí tienen, digamos, el vano principal, que es el que tiene aproximadamente 2 kilómetros. Seguidamente, otra obra un poco ya también antigua, pero muy importante por la complejidad que tuvo su proyecto y la dificultad que tuvo, y sobre todo que lo hicieron, digamos que de una manera bastante expedita, fue la construcción del ferrocarril de la ruta White Pass, el Yukon, en Canadá. Esto es un proyecto conjunto entre Canadá y Estados Unidos, de manera de poder, esto fue cuando la famosa fiebre del oro en Alaska. ¿Okay? Este tren aún usa los vagones que se usaban en el año de 1881. El White Pass y Yukon o Route, como se le conoce en sus términos en inglés, es un ferrocarril que une el puerto de Shanghái en Alaska con Whitehorse, la capital de Yukon, en la parte de Estados Unidos. El equipo es un sistema totalmente aislado, no tiene conexión directa con ningún otro ferrocarril, es una línea única, ¿okay? Y entonces el equipo y la carga y los pasajeros se transportan por barco desde el puerto de Shanghái y por carretera a través de alguna de las paradas a lo largo de la ruta. O sea, es la única manera es tomarlo
a través de otras vías de comunicación que llegan a sus respectivas estaciones. El ferrocarril comenzó a construirse en el año de 1898 durante la famosa fiebre del oro de Klondike, como un medio de comunicación para llegar a los campos de oro. Con su finalización en el año de 1900, se convirtió en la ruta principal para llegar a al interior del territorio del Yukón en Alaska, reemplazando entonces la famosa ruta de comunicación existente para la época, que en muchos casos eran hasta por trineos tirados por perros o carretas traccionadas por animales. Este ferrocarril continuó funcionando hasta el año de 1982 y en 1988 fue parcialmente revivida o reconstruido como un ferrocarril patrimonial. Esto es histórico, esto pertenece al patrimonio tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y el ferrocarril fue designado como un hito histórico internacional de la ingeniería civil por la Sociedad Canadiense de Ingeniería Civil y además por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, y esto fue en el año de 1994. Entonces está considerada como una obra de ingeniería bastante emblemática. Igualmente, pues, como pueden observar en las imágenes, son una ruta bastante complicada con estrechos pasadizos. Ahí en el centro superior tienen una foto de los túneles que eran totalmente dinamitados y la construcción de uno de sus puentes que en ese momento estaban hechos con pilastres de madera. Ahora tenemos otra de las modernidades, ¿okay?, de la construcción, digamos, de cierta moderna, porque esto tiene aproximadamente 9 años que se inauguró, que es la Tokyo Skytree. Esta torre, o la torre de Tokyo Skytree, que era conocida como la nueva torre de Tokio, es una torre que se utiliza para radiodifusión y además es un restaurante y mirador, y está construida en el área de Sumida, en Tokio, Japón. Es la estructura artificial más alta de Japón desde el año 2010 y con una altura de 634 metros. Y su construcción inició el 14 de julio de 2008 y fue completada el 29 de febrero del año 2012 y posteriormente inaugurada el 22 de mayo del mismo año 2012 y tuvo un costo aproximado de 806 millones de dólares. La estructura completa es el punto culminante de un desarrollo comercial masivo que se hizo en esa zona, y uno de los propósitos principales de esta torre es ser una torre de transmisión de televisión y de radiodifusión. La torre Tokyo Skytree es la torre más alta del mundo, no considerada como edificio, porque esto no es realmente un edificio, y es superado y una vez pues, que se construyó, superó entonces la torre de televisión de Cantón, que tenía 600 metros de alto, que es la estructura, en ese momento y ahora en actualidad, es la estructura más alta de la isla, más alta de la isla y más alta que el Taipei 101, y es la segunda estructura más alta del mundo después del Burj Khalifa, que está en los Emiratos Árabes. La columna central de esta torre está hecha con concreto reforzado y es independiente a la estructura de acero que la soporta. ¿Okay? Entonces, incluso incorpora un diseño muy particular para diseños antisísmicos. Entonces, es importantísimo ver, entonces, tratar de dejarnos llevar, como dije yo, por nuestra imaginación, de ver cómo los diseñadores, los constructores y los proyectistas, independientemente de la época, ¿okay?, porque podríamos decir que estamos hablando de Lean Construction del año 1994, no, Lean Construction viene desde hace mucho más. Sus principios han sido pulidos, han sido mejorados y estamos viendo actualmente los resultados de esos estudios que nos permiten a nosotros tratar de mejorar en estas alturas
las entregas de nuestros proyectos, sobre todo si son megaproyectos. Luego tenemos, este es uno muy emblemático, se sale un poco del campo de la construcción, pero sin embargo, aquí tenemos lo que es el preensamblado, la construcción industrializada, que es otro de los principios de las herramientas que utiliza Lean Construction. Entonces, esta Estación Espacial Internacional, obviamente, es una estación espacial modular que está ubicada en la órbita terrestre, que la llaman la órbita baja. Es un proyecto de colaboración multinacional, entonces aquí hay bastantes partes involucradas, entre 5 agencias espaciales que fueron las que participaron, que son la NASA de los Estados Unidos, la Roscosmos, que es la Agencia Federal Espacial Rusa, la JAXA, que es la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, y la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, y la CSA, que es la Agencia Espacial Canadiense. La administración, la gestión y el desarrollo de la estación están establecidos mediante tratados y acuerdos intergubernamentales. Entonces aquí tenemos lo que llamamos el trabajo colaborativo, ¿ok? Si no hubiera sido de esa manera, pues hubiese sido bastante difícil que este proyecto se hubiera realizado a satisfacción. Entonces, la estación funciona como un laboratorio de investigación en microgravedad. Permanentemente está habitado, en el que se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos campos. Inclusive se utiliza para hacer experimentos de estudiantes de bachillerato, de high school, donde se hacen ciertas pruebas sobre lo que los niños están pensando para desarrollar en el futuro. Esta estación también está capacitada para probar los sistemas y el equipamiento necesarios para realizar vuelos espaciales de larga duración. Se está tomando como una estación intermedia para que se puedan hacer nuevas misiones a la Luna y a Marte, y quizás un poco más allá. Está considerada esta estación como uno de los logros más grandes que ha tenido la humanidad, sobre todo por ese trabajo colaborativo, ¿verdad? Y en la conjugación de tantas personas que han colaborado o han trabajado en este proyecto. El costo de construcción de esta estación fue de $100.000 millones y el trabajo de mucho más de 100.000 personas formando parte de 15 países. Entonces aquí vemos que sí realmente pues hubo un buen desarrollo, un buen uso de lo que es el trabajo en colaboración. El primer componente de esta estación fue lanzado en 1998 y los primeros residentes en esa estación de largo plazo llegaron el 2 de noviembre del año 2000 y permanecieron allí por aproximadamente unos 120 días. El último módulo principal presurizado llamado Leonardo, lo último que se le ha colocado fue colocado en el año 2011 y también se le puso un hábitat inflable experimental que fue añadido en el año 2016. El desarrollo y ensamblaje de esta estación aún continúa. Hay ciertas partes que se le están adosando a cada uno de los módulos que están existentes. Esa es parte del trabajo de los residentes que permanecen allí. Y hay también varios módulos rusos que están programados para ser lanzados este año y se espera que esta estación tenga una vida útil hasta el año 2030, donde se estima, de acuerdo a los cálculos hechos por los especialistas en el área, pues va a ser el reingreso a la atmósfera. Aquí tenemos un emblemático de América Latina, un proyecto muy hermoso, a mi manera de ver las cosas, pues, que es Teotihuacán en México. Teotihuacán o Teotihuacán, que significa lugar donde los hombres se convierten en dioses, o también se le conoce como la ciudad de los dioses, inclusive como Ciudad del Sol,
Es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas en Mesoamérica. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de la Ciudad de México y tiene aproximadamente 78, está aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada, obviamente, pues Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987. Me están apareciendo unas pantallas emergentes acá. Ok. Los orígenes de Teotihuacán o de esta gran ciudad son todavía objeto de investigación. Todavía no saben exactamente cómo se originó o cómo creció. Entonces, alrededor del inicio de la era cristiana, Teotihuacán era una aldea que cobraba importancia como centro de culto en la cuenca del Valle del Anahuac. Las primeras construcciones de envergadura de esta gran ciudad proceden precisamente de esa época, como se muestra en las excavaciones de una pirámide llamada la Pirámide de la Luna, y el apogeo de esta ciudad tuvo lugar durante el periodo clásico, que son el siglo III al siglo VII después de Cristo. En esta etapa, pues la ciudad fue un importante centro o nodo comercial y político que llegó a tener una superficie de aproximadamente 21 kilómetros cuadrados. Esto no es una ciudad bastante amplia, pues con una población aproximadamente entre 100.000 y 200.000 habitantes. La que vemos en la figura es la Pirámide del Sol, que se encuentra en Teotihuacán. Es la tercera pirámide más alta del mundo. Se dice que su construcción comenzó en el año 1 al año 150 después de Cristo, cuando la ciudad de Teotihuacán comenzó a desarrollarse como la ciudad principal de Mesoamérica. Esta pirámide tiene 63 metros de altura y su núcleo es hecho de adobe o barro secado al sol, y antiguamente estaba recubierta con pintura sobre estuco que hacía una decoración extremadamente hermosa. Por su ubicación, cierra lo que se conoce como la Calzada de los Muertos o la avenida principal de la ciudad, y marcando uno de los ejes que dividían la ciudad de Teotihuacán por el medio. ¿Okay? Está orientada de acuerdo ahí. De esto hay ciertas especulaciones con respecto de que si, aquí pasó algo. Okay. Con respecto a quiénes fueron los que construyeron estas pirámides. La escalinata principal contaba con 52 peldaños, con 260 peldaños originalmente, actualmente tiene 238, que correspondían a 52 peldaños por cada sol o cada era que llamaban los pobladores de la zona. Y al encontrarnos en el quinto sol, actualmente, se da como resultado entonces esa cantidad de escalones. Su diseño incorporó descansos en las secciones para hacer más cómodo el ascenso, para tomar en cuenta pues de que era una escalinata bastante empinada. Y entonces hacía pues mucho más fácil escalar la pirámide. Su diseño igualmente pues su diseño no está hecho de bloques de piedra de cuadrados como las otras pirámides. Esta está construida de manera diferente. Esta es un montículo de tierra conformado entonces por 5 gradas y recubierto con pequeñas piezas de lava petrificada y piezas de adobe y decorado con el estuco. Ese material de construcción en diversas tonalidades de rojo, marrón y negro fue lo que se usó en la construcción de la ciudad en sí y todos los edificios importantes que formaban parte de esta ciudad. Otro de los proyectos emblemáticos, recientemente se hizo la apertura de la ampliación, que es el Canal de Panamá. Esta obra tuvo muchísimos inconvenientes y tuvo una historia pues
en su construcción desde que abarca desde el año 1500 hasta que se empezó a construir en el año 1800 y algo. El Canal de Panamá, obviamente, pues es una vía de navegación interoceánica ubicada entre el Mar Caribe o Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Atraviesa el punto más estrecho de lo que conocemos como el Istmo de Panamá en una longitud de 82 kilómetros. Es considerado como una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo XX. Y el canal funciona a través de un juego de esclusas en cada extremo, en ambos extremos del canal, para poder elevar y bajar los barcos que atraviesan el canal, porque los océanos en ese punto están a diferentes alturas. En el medio hay un lago artificial que se llama el lago Gatún, que fue creado para reducir la cantidad de trabajo requerido para la excavación del canal, porque originalmente se quería hacer como se hizo el canal de Suez. Este lago está a 27 metros sobre el nivel del mar, y entonces desde el océano, desde el Mar Caribe, elevan los barcos, los llevan hasta este lago, y luego con otro juego de esclusas o escalones de agua, pues los hacen descender hasta el nivel en el Océano Pacífico o el Océano Atlántico. Allí ven en la fotografía superior izquierda, ven pues el juego de desniveles que tiene el Canal de Panamá. Este fue inaugurado en el año de 1914 y el canal ha conseguido pues acortar, por supuesto, el tiempo y la distancia de la comunicación marítima que había anteriormente, porque tenían que cruzar a través del estrecho de Magallanes, abajo en el estrecho del sur de América, pues de América del Sur, y entonces los tiempos de viaje pues se vieron sumamente acortados y dinamizó, por lo tanto, el comercio internacional y generó un intercambio económico al proporcionar una vía de tránsito mucho más corta y relativamente barata entre los dos océanos. El canal ampliado, o la ampliación del famoso Canal de Panamá, se inauguró en el año 2016, tras 10 años de trabajo. Sí, exactamente, tuvo ciertas complicaciones con las estructuras de concreto. Yo particularmente estaba en esa época trabajando en Panamá y tuve la oportunidad de ver los trabajos de la construcción del canal. Con todo lo que se excavó durante su construcción, se podría enterrar a la ciudad de Manhattan con una profundidad de relleno de 4 metros. Imagínense la cantidad, el volumen de material de excavación que hubo en esa construcción de ese canal. La construcción del mismo costó aproximadamente unos 300 millones de dólares y se tardó 10 años en construir el canal propio, el Canal de Panamá, no la ampliación. Con el paso de un buque chino de capacidad de 9.400 contenedores, quedó abierta entonces la navegación por la ampliación de Panamá, porque esos barcos de contenedores pues no entraban o no tenían cabida dentro del sistema o diseño anterior, porque estaba diseñado para los buques que existían en esa época. Esta ampliación pues de este canal se llevó a cabo en 9 años y demandó el concurso de unos 30.000 trabajadores y tuvo un costo de 5.450 millones de dólares. Igualmente, pues aquí vemos cómo la maestría, la sapiencia y el ingenio del ser humano logra pues conjugar todos aquellos factores y recursos necesarios para poder mejorar pues la vida de los usuarios, pues de los clientes, y en este caso los clientes era la navegación, acortar el tiempo para poder hacer las entregas más rápido y al menor costo posible, porque el tiempo, obviamente sabemos que el tiempo es dinero. Otra de las grandes obras que tenemos es el Taipei 101, todos deben haber oído hablar de él. Este fue el primer edificio en el mundo que rompió la frontera de los 500 metros.
Es resistente a terremotos y gracias a las 8 columnas que lo sostienen, que son unas estructuras bien fortificadas, bien rígidas, que permiten pues que tengan una resistencia al sismo bastante aceptable, pues dentro de sus cálculos dio que daba para 7 grados en la escala de Richter. Está ubicado obviamente en Taipei, en Taiwán, y cuenta con 106 plantas, de las cuales 101 están por encima del nivel de suelo y 5 son subterráneas. Fue el edificio más alto del mundo entre el año 2003 al 2007, cuando fue superado entonces por el edificio de Dubái. La aguja que corona, esa que ven arriba al final del edificio, corona los 508 metros de altura y lo convierte en el 11º rascacielos más alto del mundo, ya en otros que lo han superado. También es uno de los rascacielos ecológicos más altos del mundo, porque tiene un sistema de mejoras de eficiencia ecológica, implementación de nuevas tecnologías, que ha permitido pues que sea un edificio realmente ahorrativo. ¿Okay? Entonces, este edificio comenzó a tomar forma en el año de 1999 y lo terminaron en el año 2004. Su costo total ha sido estimado en 1,76 mil millones de dólares. Esto tiene una peculiaridad, este edificio, que los muros de cortina de vidrio azul verdoso, por los cuales tiene ese color, ¿okay? Son hechos para hacer la protección contra el calor y la radiación ultravioleta. Por eso es que se le considera uno de los edificios ecológicos más importantes del mundo. Igualmente, los paneles de vidrio pueden bloquear el calor extremo hasta un 50%. Este edificio tiene una superficie en la torre de 198.300 y algo metros cuadrados, y el complejo donde se encuentra ubicado tiene alrededor de 360.000 metros cuadrados. Y cuenta con un total de 62 ascensores para moverse verticalmente a lo largo de toda la estructura. Según los técnicos y diseñadores, puede soportar terremotos, como dije, hasta de 7 grados en la escala de Richter y vientos inclusive huracanados. La importante capacidad de absorción del movimiento de masas de esta estructura está en un amortiguador que tiene en la planta 92. Tiene un juego de amortiguadores hidráulicos que permiten hacer que la vibración o la variación o la desviación o la torcedura del edificio pues sea equilibrada por estos amortiguadores, y lo que hace que permita pues que tenga ese funcionamiento y esa estabilidad. Otra obra que es un poco más decorativa y también es bastante reciente, yo considero que es una de las mejores vistas que he podido obtener, es el paso elevado en el Gran Cañón de Canadá. Esta es una de las estructuras que se ha montado a partir de la influencia de visitantes que tiene el Gran Cañón, y se encuentra pues obviamente en Arizona, y se le da el nombre del Skywalk o paseo. Este es un paseo que se encuentra pues a una altura de 1.220 metros sobre el río Colorado, y permite tener una visual, como ven en la figura inferior derecha, pues tienen los pisos de vidrio y permite ver totalmente en vertical hacia abajo. Ahorita hay uno que está saliendo recientemente en China, que es una caminería, un puente peatonal, que le permite pues ver el paisaje en su amplitud completa a las personas que lo atraviesan. Esto está diseñado para soportar 800 personas, pero por prácticas de seguridad se permite solamente tener 120 personas a la vez sobre la estructura del puente. Este está constituido por una caja metálica, ¿ok? Una viga en caja o una viga en cajón por la parte exterior e interior, que tiene casi 1 metro de ancho por casi 2 metros de alto, ¿ok? Y están
Estas están suspendidas o apoyadas, están en cantilever, como lo pueden ver ahí, están soportadas por 8 postes de cajón o por 8 soportes que tienen aproximadamente 900 por 900 milímetros de sección y tiene 4 postes en cada uno de los centros de visita, que son los que tienen en los laterales. Los postes pues están anclados en pares en 4 grandes zapatas de hormigón que a su vez están anclados al lecho de la roca mediante 96 anclajes de roca de varilla roscada de acero de alta resistencia de 64 milímetros de diámetro con una lechada de grout de 14 metros de profundidad sobre la roca. Ese es el sistema con el cual está anclado para poder absorber los momentos que se ejercen sobre la parte, digamos, que está interna hacia el borde superior del Cañón del Colorado. La manera como se estableció o se colocó esto se construyó afuera por partes prefabricadas y luego se llevó a su posición final a través del uso de gatos hidráulicos y de una plataforma rodante. Esto fue deslizado completamente, si este es el B, fue deslizado completamente. Eso se usa mucho para la construcción de puentes. ¿Okay? Cuando tú tienes la estructura ya ejecutada, pues lo que haces es desplazarlo o proyectas el puente sobre su respectivo soporte. Aquí vemos esta es otra de las, aquí el cliente era pues el turismo. ¿Okay? Entonces había que satisfacer pues esa necesidad y mediante esta construcción se logró pues alcanzar ese propósito. Otra de las grandes obras es el Centro Financiero Shanghái. Voy a acelerar un poco porque ya se nos está haciendo un poco largo y todavía faltan ciertos proyectos. Este está en Shanghái. Este es el Shanghai World Finance Center, que es el segundo edificio más alto de la ciudad y es solamente superado por la Torre de Shanghái. Su altura final es de 492 metros y tiene 101 metros que la convierten en una de las torres más altas del mundo. Igualmente, pues esta estructura demoró en construirse, ya empezó a construirse en el año de 1997, pero durante la crisis económica que hubo en la región de Oriente, pues su construcción fue paralizada hasta finales del año 2003. Esto fue algo que se escapó de las manos. Entonces aquí no hubo cumplimiento de los plazos, hubo que hacer una reestructuración de los contratos para permitir pues la conclusión del respectivo proyecto. Ocupa un área de aproximadamente 380.000 metros cuadrados y tiene, como había dicho, pues 101 pisos. Y en el 2007 esta torre llegó a su parte estructural. Aquí hay algo bien interesante sobre esta torre, que es ese espacio ovalado que tiene arriba, ese trapezoidal, que eso se hizo con la intención pues de minimizar la acción o el esfuerzo de los vientos sobre el extremo o punta del edificio. Este es otro de las obras modernas, pues este es el viaducto de Millau en Francia, que es un puente en carretera, en la parte, es la carretera más alta que existe en Europa y es un puente atirantado que cruza el Valle de Tar en Francia. Esta estructura soporta un tramo de autopista conocida como A75 y cruza una brecha de 2,5 kilómetros y tiene una altura máxima de 343 metros en su punto más alto, donde los vientos pues soplan a una impresionante velocidad de más de 200 kilómetros por hora. Entonces, este proyecto requirió 13 años de estudios técnicos y financieros. Los estudios comenzaron en el año 87 y esta estructura fue puesta en servicio en el año de 2004, 3 años después de la colocación de la primera piedra. O sea, esto quiere decir que este puente se construyó en 3 años. Llevó más tiempo los estudios financieros y los estudios técnicos que la propia construcción y tuvo un costo aproximado de $400 millones en el momento de su construcción.
Igualmente vemos aquí pues otra necesidad. Esto es para cortar la distancia del recorrido entre las dos localidades que están a los extremos del puente, porque de otra manera duran alrededor de 8 o 9 horas en hacer ese recorrido. En cambio, a través del puente, pues lo que tarda en aproximadamente unos 15 minutos. Seguimos con los sistemas de transporte. Esta es una de las obras emblemáticas, pues, aunque no es el metro más moderno, es el metro más grande, que es el metro de Londres, o lo llaman también el Underground, que es una red de transporte público ferroviario eléctrico urbano que funciona tanto por encima como por debajo de la tierra en la mayor parte de la ciudad de Londres. Es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo. Fue el primer metro que se construyó y entró en funcionamiento en el año de 1863. Los londinenses se refieren muchas veces a este metro como el tubo o the tube, debido a la forma tubular, pues, que es típica de la construcción de los metros actuales. Esta moviliza aproximadamente 3 millones de pasajeros al día y hasta el año 1900, en el periodo del año 2003 a 2004, movió casi 1.000 millones de personas. Es la segunda red de metro más grande del mundo y la primera de Europa que solamente es superado en extensión por el metro de Shanghái. Esta es otra obra emblemática que nos permite, pues, imaginarnos, viajar un poco por la complejidad de su construcción y cómo superar a través del uso de las herramientas y la metodología de la filosofía de Lean Construction, cómo podríamos nosotros mejorar para hacer la entrega de un proyecto en particular. Tenemos ahora otra de las grandes empresas, otro de los grandes proyectos que tuvo muchísimas complicaciones, que es el aeropuerto de Kansai en Japón. Esta es una isla artificial que se hizo para poder surtir a la ciudad de Osaka en Japón. Tuvo grandes problemas con su construcción porque empezó a presentar hundimientos inesperados y que no fueron los calculados, y entonces empezó a tener problemas de inundación y tuvieron que hacer unas modificaciones muy especiales en sus estructuras, en las cuales tiene unos gatos hidráulicos que permiten que si se va hundiendo la estación o la terminal aérea, pues la van elevando de manera que no haya problemas de inundaciones, y las uniones que utilizan los sistemas de servicio, pues son unas uniones flexibles que permiten, pues, el movimiento y el desplazamiento, que podríamos referenciarlo a un sistema o una herramienta del tipo Poka-yoke, ¿okay? A prueba de errores. O sea, ya a ellos le pasó una oportunidad que empezaron a romperse las instalaciones, las tuberías, las cañerías, entonces corrigieron ese problema con ese tipo de juntas o abrazaderas. Este aeropuerto fue premiado como uno de los 10 monumentos de ingeniería civil del milenio del año 2000, igualmente por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, y es el proyecto más caro que haya existido en la historia de la humanidad. ¿Okay? Eso tuvo un costo aproximado de $1.000 millones, y todavía está consumiendo recursos financieros debido a los problemas ocasionados. Inclusive hace unos par de años tuvo una inundación porque hubo un ciclón que estuvo cerca de la zona del aeropuerto e inundó todo el aeropuerto, como lo pueden ver en la figura superior derecha. Otro proyecto emblemático, la presa de Hoover. Esta presa es una presa de hormigón de gravedad, en arco, y trabaja por peso, y está ubicada sobre el río Colorado. Esta obra tuvo un costo de $49 millones, que es equivalente a lo que actualmente serían aproximadamente $700 millones. En esta obra, pues, trabajaron una gran cantidad de personas, muchísimo, pero lo interesante de este proyecto fue la tecnología o la técnica que tuvieron que utilizar para poder hacer esta construcción. Porque en lugar de hacer un solo bloque único de concreto o de hormigón,
La presa se fue construyendo con una serie de ménsulas trapezoidales, o como decía un tipo Lego, para permitir disipar el enorme calor que se producía cuando se hacía el curado del concreto o del hormigón. Entonces, los ingenieros calcularon que si la presa fuese construida con un solo bloque o de un solo vaciado, de abajo hasta arriba, el concreto u hormigón habría necesitado más de 125 años para poder enfriarse a la temperatura ambiente. Entonces, por lo tanto, esas tensiones resultantes habrían agrietado la represa y esta se habría destruido. Entonces, fue necesario hacer unas mezclas especiales y unos sistemas de túneles internos dentro de estos bloques, de manera tal que cuando el agua empezó a circular a través de ellos, fueron enfriando el concreto, porque realmente, pues, y cuando el agua del río empezaba a circular por esos tubos, hacía que se enfriaran todos estos bloques, y una vez que se enfrió completamente, pues se colocó un material de relleno en todas esas tuberías interiores hechas, colocadas dentro de estos bloques. Entonces, cada bloque pues fue enfriado adecuadamente, y los tubos entonces se cortaron y se le inyectó, entonces, como dije, una lechada de concreto a presión. Otro de los grandes proyectos, lamentablemente el tiempo se nos acorta, la Gran Pirámide de Giza, que todos la conocen, las grandes pirámides que están en Egipto. De este es interesante poner los datos, pues que tiene su construcción, pues no se sabe exactamente de dónde provinieron los materiales, pero se estima que vinieron de canteras cercanas, unas inclusive lejanas, y los transportes de los bloques se hicieron a través del río Nilo. Entonces, y esta pirámide fue construida alrededor del año 2600, creo que fue en el año 2570, ¿okay? Y fue construida en un periodo de 5 años. Y trabajaron una gran... Se estima que tiene 2.3 millones de bloques de piedra, ¿okay? Con un peso promedio de 2 toneladas y media por cada uno de los bloques. Entonces, aquí se tuvieron que superar, obviamente, pues una serie de inconvenientes que permitieran pues que se pudiera desarrollar. Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo fueron las rampas de construcción, pero lo definitivo es que tiene más de 5.000 años, ¿ok? Y todavía está en pie. El puente de Golden Gate, todo esto es un famoso icono. Este es el icono de la ciudad de San Francisco. Está en la bahía de Sausalito, comunica San Francisco con Sausalito. Y este puente fue construido en 1933 y terminó en el 1937. Y tiene una longitud de 2.280 metros. Está suspendido sobre 2 torres de 220 metros de altura, y bajo su estructura deja un pase de 67 metros de alto para el tránsito de navegación que pasa por debajo y pasa a través de la bahía de San Francisco. Esta obra constituyó la obra de ingeniería más grande de su época. Inclusive se construyó con un presupuesto bastante bajo. Al inicial fue de 27 millones de dólares, pero la construcción comenzó un poco tardía y la obra terminó costando más de 35 millones de dólares. Aquí la innovación de este edificio fue la seguridad, de este puente fue la seguridad, porque se colocaban unas mallas en la parte inferior del puente para evitar pues que cualquier trabajador sufriera una caída, fuera totalmente desplomado hasta el fondo de la bahía, y logró salvar una enorme cantidad de vidas. ¿Okay? Solamente murieron de los 11 hombres que murieron durante su construcción, 10 de ellos, nada más murieron 11 trabajadores, 10 de ellos murieron cuando estaba por terminarse el puente. Ahí ven el camino de gato en la inferior derecha, y el momento de construcción
arriba en la parte superior derecha. Lo interesante de este puente es cómo se hizo la construcción de los cables, que se hizo con un proceso llamado de hilado de cable, que el cable viajaba de un lado a otro y regresaba, y así se fue atando hilo por hilo, y tiene aproximadamente 28.000 cables individuales que totalizan aproximadamente unos 128.000 kilómetros de dichos cables. Luego tenemos otro de los proyectos emblemáticos, pues la Torre Eiffel. Lo interesante de esto fue la utilización de los elementos prefabricados. Toda la torre fue hecha con elementos preformados y se utilizó acero forjado o acero, acero forjado para la construcción, ya que es un poco más liviano que el acero. Entonces eso permitió pues reducir costos, y no solamente reducir costos, sino reducir los tamaños de las piezas. Entonces ahí está la genialidad y la utilización pues de criterios que permiten entonces que se pueda haber construido y al costo que fue construido y en el tiempo que se ejecutó. Luego tenemos el puente de la Confederación. Este es un puente concreto bien interesante porque las pilas de soporte están diseñadas para soportar inclusive el impacto de iceberg. Entonces, esta es una estructura que está en un estrecho que tiene aguas congeladas prácticamente la mitad del año, y entonces el diseño de concreto tuvo que tener una fórmula especial para poder pues soportar este trabajo, ¿okay? Luego tenemos otra de las obras emblemáticas que estamos por terminar, que es el Coliseo de Roma. Esta obra es un anfiteatro de la época del Imperio Romano y es del año 72, 80 después de Cristo. Obviamente está ubicado en la ciudad de Roma, y para esto se utilizaron bloques de mármol travertino. Se utilizó la fórmula original de donde proviene el cemento o el hormigón, se utilizó madera, se utilizaron también ladrillos precocidos también, y ladrillos y piedra, y sobre todo se utilizó una piedra que se llama toba, que es una piedra caliza porosa, que es algo así como si fuera la piedra pómez, que es muy liviana, es muy resistente, y esto permitió pues reducir tanto el peso como el costo de la estructura. Y por último, la Torre CN de Toronto. Este es un emblema de Canadá, este es el emblema de Canadá, y esta torre es solamente superada por el Burj Khalifa de Dubái. Esta torre tiene 553 metros de alto y fue la torre más alta del mundo desde 1975 al 2007, cuando el Burj Khalifa, pues por supuesto, la superó en altura. Los resultados, pues, de estos proyectos surgieron de la aplicación por parte de los líderes, de los gerentes y los directores de prácticas, principios y procesos y herramientas y técnicas de dirección de proyectos al realizar su trabajo. Ellos utilizaron entonces un conjunto de habilidades claves y aplicaron los conocimientos que tenían en sus respectivas épocas para satisfacer a sus clientes y otras partes interesadas o involucradas o afectadas por cada uno de los proyectos que yo les presenté. Estos proyectos que vimos anteriormente pues son un claro ejemplo de que los proyectos de construcción se deben abordar simultáneamente las condiciones de geografía, climática, las condiciones del sitio, las comunidades que lo rodean y los entornos físicos en que se encuentran, la infraestructura que se puede conseguir existente en sus alrededores, así como una amplia gama de requisitos de las partes interesadas o de los clientes que mandaron pues, o contrataron la construcción de cada uno de estos proyectos. Adicionalmente a esta complejidad, pues se suma la combinación de una gran cantidad de especialistas y de contratistas. Entonces queda claro que los proyectos de construcción se desarrollan entonces en un entorno complejo y en constante cambio y a menudo con un alto grado de riesgo. Cada proyecto entonces presenta sus propios desafíos y sus propios riesgos, e igualmente no siempre se construye en el área de acción de negocios de la organización que está haciendo la construcción,
y se pueden desarrollar y construir en entornos o sitios geográficamente distantes, a veces hostiles, como son operaciones a mar abierto, debajo de la superficie, como los metros, como vimos anteriormente, y en algunos casos elevándose en las alturas, como los grandes rascacielos. Para finalizar, entonces, de manera similar, los proyectos de construcción a menudo requieren entonces la integración de diversas disciplinas de la arquitectura e ingeniería, tales como la ingeniería civil, estructural, eléctrica, sanitaria, mecánica, geotécnica, ambiental, etcétera, así como también la interacción con la tecnología y los equipos sofisticados que existieran en sus respectivas épocas, que exigen de técnicas y métodos de construcción que son únicos para cada caso. Espero que la comunicación, que la presentación haya sido de su agrado, y como les mencioné originalmente, pues es algo totalmente ortodoxo, no es lo que creo que se esperaba de una presentación de Lean Construction, pero es para que ustedes en su mente viajen y vean cómo pueden ustedes desarrollar hoy en día la implementación, el uso de la filosofía Lean Construction para entregar sus proyectos a tiempo, a costo y a satisfacción del cliente. La dedicación, el empeño, digamos también el esfuerzo que tuvieron que hacer estas personas para lograr construir lo que tenían en mente, lo que habían diseñado, tuvieron que traer posiblemente materiales de larga distancia, tuvieron que utilizar herramientas para su época, tuvieron que evolucionar sus técnicas constructivas, tuvieron que ir, así como nosotros con Lean tratamos de mejorar nuestros procesos. Eso fue lo que ellos trataron de hacer, mejorar sus procesos de construcción, ver cómo podrían obtener mejores resultados, ¿verdad? Para tener, como es la función de nosotros, pues tener los proyectos con un menor costo, al menor tiempo posible y con la mejor calidad que pueda tener. Ahí tienes como ejemplo de calidad, tienes la pirámide de Egipto, que tiene 5.000 años y todavía está en pie.